Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la Iglesia. Bienvenidos. Estamos de nuevo, gracias por tu comprensión, gracias por tu espera, gracias por tu paciencia. Estamos en la quinta parte de Modelo Nuevo, redefiniendo los términos, donde hemos dicho que muchas de las cosas que podrías resistir de la iglesia son cosas que la iglesia debería resistir desde un inicio. Porque tal vez te has alejado del cristianismo, tal vez te has alejado de Dios, tal vez te has alejado de la iglesia, no por Dios en sí, sino por las cosas que suceden dentro de la iglesia y dentro del cristianismo. Tal vez has observado a personas que no tratan bien a las demás personas y que aún así se dicen cristianos. Tal vez has estado alrededor de una iglesia que hace cosas raras y queremos comprender esa parte. Recuerda que el modelo de templo, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, si tienes oportunidad puedes regresar en el feed de nuestras transmisiones o vernos en YouTube o en Amazon Music o en YouTube Music o en Spotify, donde hemos dicho que el modelo de templo consistía de 4 cosas: lugares sagrados, textos sagrados, hombres sagrados y seguidores sinceros. A veces estos seguidores en realidad son seguidores supersticiosos, pero en realidad todas las religiones tienen este modelo, donde tienes que ir a un lugar para observar y ver estos textos que a veces están escritos en las paredes o están en alguna parte y que son manipulados por los hombres sagrados. Y los seguidores a veces pues se tienen que mantener dentro de estas cosas, entendiendo lo que a veces Dios de ninguna forma ha querido decir. Y sin embargo, Jesús nos trajo un modelo nuevo, donde hay un nuevo pacto, donde hay un nuevo mandamiento, una nueva ética y un nuevo movimiento. Este nuevo pacto no es el pacto viejo, el pacto antiguo, donde estaban los 600 y tantos mandamientos que guardar. Ahora Jesús nos ha traído un solo mandamiento a través del cual podemos filtrar todas las cosas que hay que decidir en la vida. Una nueva ética que no bajó el estándar, sino que subió el estándar y que ahora tenemos todos que cumplir. Un nuevo movimiento que en realidad es la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, no es un templo, no son 4 paredes. La iglesia son las personas que se han reunido con el propósito de proclamar el mensaje de Jesús. Así es que, como decíamos la semana pasada, el modelo de Jesús es menos complicado. ¿Por qué? Porque ya no hay templo, porque ya no hay 600 y tantos mandamientos que guardar, porque Él cumplió todos esos mandamientos para poder darnos un solo mandamiento, porque Él nos ha dado este nuevo modelo en el cual simplemente necesitamos adherirnos a su ética y a su movimiento, que es la iglesia. El modelo de Jesús es menos complicado, pero es mucho más demandante, porque implica que debemos amar como Jesús amó. Recuerda que en la última cena Él les entregó esto a los suyos. Él les dijo: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. Porque esto es lo que Él quiere de nosotros, que así como Él nos amó, es decir, que llegó hasta el punto de dar su vida por nosotros, nosotros nos amemos también unos a otros. Y por eso es que ahora tenemos que responder, ya no a 600 y tantos mandamientos, que son muy buenos todos ellos, pero ahora tenemos que responder a la pregunta que tiene que ver con el mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor, y que la semana pasada comentamos. La pregunta es: ¿qué requiere el amor de mí? Que cuando no tengas una respuesta, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas cómo actuar, cuando no tengas a lo mejor un versículo bíblico en la mente, cuando tengas una situación en la cual te sientes atorado, que te sientes atorada, que sientes que estás perdido o perdida, la pregunta es: ¿qué requiere el amor de mí? Porque el único mandamiento que Jesús nos ha dejado y a través del cual filtramos todas las demás decisiones es: ama a Dios con todo tu corazón y ama a los demás como te amas a ti mismo. Y no nada más eso,
Ámense entre ustedes, como yo los he amado desde antes. Y recuerda que el tiempo pasó, los siglos pasaron, llegamos al siglo IV, cuando el cristianismo se oficializó. Y en ese momento comenzó a ejercerse la autoridad del modelo de templo. Y mira, nadie tuvo la culpa en realidad. Esto sucedió porque el modelo de templo se fue infiltrando, y aunque hay personas en todos los siglos, en todas las edades, que dijeron, esto no puede ser así, sino que tenemos que hacer las cosas como Jesús las indica, aún así el modelo de templo se infiltró en el cristianismo oficial. Y los siglos pasaron y pasaron y pasaron, y llegamos a los años 1500, en los que surgieron los reformadores como Martín Lutero o Juan Calvino, y que ellos promulgaron esta serie de solas, les llamamos, que dicen que solamente se necesita, por ejemplo, la escritura, la sola escritura, lo cual es fabuloso, lo cual es verdad, a lo cual nos adherimos. Pero esto de alguna forma se fue cambiando, de tal forma que ahora la escritura, es decir, la Biblia, no solamente sirve para poder conocer más a Dios o conocer más de Dios. Y la misma escritura, tú lo sabes, en el modelo de templo, en el modelo religioso de todos los tiempos, sirve por parte de algunos hombres que la manipulan y hacen que las personas entiendan lo que Dios no quiso decir. Eso pasó al inicio, eso pasó después, y lamentablemente también pasó en la Reforma. Y esto me da pie para decirte que la próxima semana estaremos hablando de la Biblia para grandes, para poder saber, para poder indagar. ¿Por qué? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo es que podemos nosotros entender la Biblia? ¿Cómo es que podemos acercarnos a la Biblia? ¿Y cómo es que la Biblia también habla a determinadas personas y sus principios son aplicables también a determinadas personas? Te invito a que no te pierdas esa serie. Pero lamentablemente después de la Reforma, la Biblia se convirtió en un arma. Y para ser exactos, tal vez tú sabes que la Biblia se compara a sí misma con una espada. Y sin embargo, los cristianos, el protestantismo en general, no la usó como una espada. ¿Sabes cómo la usó? Como un bat, como un garrote, como algo para poder golpear a las demás personas que no están de acuerdo conmigo. Por eso es que el cristianismo hoy tiene más de 3,000 denominaciones cristianas, y todas las denominaciones dicen ser la verdadera, y todas las denominaciones cristianas dicen tener el entendimiento correcto de las escrituras, y todas a veces entran en momentos de debate, de no ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos regresando al modelo de templo. ¿Y sabes qué sucedió cuando la Biblia se convirtió en un arma? El amor se perdió. El amor se perdió. Mira, las 3,000 y tantas denominaciones cristianas que hay en este mundo no están divididas porque no se hayan puesto de acuerdo en cómo amar. Están divididas porque no se han puesto de acuerdo en cómo interpretar los textos. Y por eso es que te invito a que la próxima semana nos acompañes en esta nueva serie de la Biblia para grandes. Pero para cerrar hoy, para cerrar ya la serie de Modelo Nuevo, quiero darte 5 áreas en las que este nuevo modelo de Jesús se vuelve completamente diferente, y nosotros como cristianos estamos obligados a regresar a lo básico. Punto número 1, la estructura. La iglesia es un cuerpo, no es un reino. Y quiero repetirte esto, la iglesia es un cuerpo, no es un reino. Y esto es importante porque Jesús sí habló del reino de Dios o el reino de los cielos. Y ¿sabes qué? El reino de los cielos es algo mucho más grande y además ni siquiera a veces lo podemos llegar a dimensionar. Y algunos que quisieron manipular ese tipo de cosas igualaron a la iglesia con el reino. Pero ¿sabes? Esto no debe de ser así.
Porque la iglesia es un cuerpo. Jesús nos enseñó que la iglesia es un cuerpo. Los que enseñaron después de él, es decir, los apóstoles, como Pablo, nos enseñaron que la iglesia es un cuerpo donde todos nos necesitamos, donde cada persona necesita del que está al lado, del que está delante y del que está atrás. Pablo, en la carta que él escribió a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 27, dice esto. Es más, ¿qué tal si me ayudas a leerlo? Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo, porque nos necesitamos, porque podemos, con las cosas que Dios nos dio como talentos, como dones, como capacidades, poder edificarnos los unos a los otros. Mira, si tú tienes dentro de tu mente, dentro de tu corazón, dentro de tus prácticas el modelo de templo, ¿sabes a qué estamos acostumbrados? El modelo de templo nos acostumbra a consumir. ¿Y sabes qué haces como consumidor? Bueno, vengo y canto. Es muy bonito cantar, pero ¿sabes qué? Vienes para cantar y sentirte bien. O vengo y estoy en el servicio y escucho un sermón. Y aunque me aburra el sermón y aunque se tarda mucho, tal vez esto de sufrir escuchando un sermón es parte porque tal vez a Dios así le gusta, aunque a mí no me guste. Ese es el modelo de templo, de consumidor. Tengo que traer a mis hijos porque a ellos les gusta, aunque no me guste. Tengo que traer a mi esposa porque ella dice que tengo que venir a la iglesia. Tengo que venir y traerlos a todos porque ellos se ocupan al menos un momento de hacer un poco diferente mi domingo. Eso es ser consumidor. Alguien tendría que perdonarme, alguien tendría que recibir lo que yo doy, alguien tendría que hacer todo lo que en cuestiones religiosas se hace. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Estoy diciendo que cuando estamos dentro del modelo de templo, nos volvemos personas acostumbradas a consumir. Mientras que el modelo de Jesús, ¿sabes qué? Es tan diferente porque el modelo de Jesús nos lleva a participar. Nos lleva a ser parte, a poder actuar, a no solamente ser consumidores, sino poder dar de lo que nosotros somos para que los demás sean beneficiados, y no nada más los demás que están a nuestro lado dentro de las iglesias, para que los que están fuera de la iglesia, que tal vez no han tomado en cuenta a Dios, tal vez están enojados con los cristianos, con la religión, con el mismo Dios, puedan encontrar en este lugar, en la iglesia, un lugar donde conectarse con el autor de la vida. En la segunda área en la cual deberíamos de ser completamente diferentes, porque Jesús trajo algo completamente nuevo en este modelo nuevo, es el entendimiento de la autoridad. ¿Sabes qué? En el movimiento de Jesús, la autoridad es ejercida en beneficio de los que son liderados, no de los líderes, porque en el modelo de templo la religión está al servicio de los que lideran, de los que están arriba y que casi siempre, por cierto, son hombres, hablando del género. Casi siempre son hombres que manipulan los escritos sagrados, que manipulan a las personas y que se sirven de las personas. Pero en el movimiento de Jesús, en el nuevo modelo de Jesús, Jesús hizo el cambio de paradigma para poner lo que estaba abajo arriba y lo que estaba arriba ponerlo abajo. De tal forma que ahora el que lidera no es servido, más bien está puesto para servir. Él lo dijo a sus apóstoles, ahí en Mateo capítulo 20, versículo 25, lo dice Jesús mismo de esta forma. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Mira, desde que somos seres humanos, desde que existe la civilización, existe esto. Tú lo has experimentado, has visto, tal vez si ya tienes más de 40 años, has visto pasar gobiernos, has visto pasar regímenes, ¿sí le dice regímenes? Sí, ¿verdad? Regímenes en otros países. Y esto es verdad. Los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ni siquiera nos tienen que platicar de eso en nuestro país, porque lo hemos vivido al volante, lo hemos vivido en los escritorios de las dependencias públicas.
Esto es parte de lo que en general sucede en este mundo. Pero Jesús dijo a los suyos, a los que formarían su movimiento, a los que formarían la iglesia. ¿Qué tal si me ayudas a leer estas palabras que son fuertes y que son importantes? Pero entre ustedes no debe ser así. Mi movimiento no va a ser así. Y ¿sabes qué? Por eso tenemos que desenmascarar el modelo de templo, porque el modelo de templo volvió a instaurar esto. Tú has visto religiones, estoy seguro que has visto religiones donde los líderes se sirven de los que están liderando, que abusan de su posición. Jesús dijo, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Jesús de hecho lo modeló. ¿Sabes que en esa última cena Él tomó, se quitó ese manto de maestro, de rabí, ese símbolo de respeto, para ponerlo a un lado y colocarse una toalla que se amarró en la cintura? Tomó un lebrillo, llámese un recipiente, para poner allí agua y lavar cada uno de los pies de los apóstoles. Mira, esto no lo hizo Jesús para instaurar una tradición. Lamentablemente hay quienes lo ven como tradición, pero en ese momento no eran pies lavados, no eran pies cuidados, no se les había hecho manicure en la mañana. Los pies de Pedro seguramente estaban con polvo, los pies de Juan seguramente tenían lo suyo, y Jesús lavó sus pies. Y cuando terminó de lavar sus pies, les dice estas palabras: les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Así es que si yo, que soy Jesús, que soy Dios hecho carne, que soy tu maestro, que soy tu dueño, que soy tu Señor, no puedes ser mayor que yo. Y cuando la gente te tenga respeto, Pedro, Juan, Mateo, cuando la gente te tenga respeto, que van a pensar que eres un hombre sagrado, recuerda que no eres un hombre sagrado. Recuerda que debes lavar pies. Recuerda que debes servir a los demás. Tercer área en la que el modelo de Jesús es completamente diferente y que deberíamos guardarlo. Esto fue disruptivo hace 2000 años, el matrimonio. El matrimonio está caracterizado por el mutuo cuidado y sumisión, no por la dominación del hombre. Mira, esto fue de verdad nuevo en la época de Jesús, porque en la época de Jesús las mujeres ni siquiera tenían valía. No tenían voz, no tenían voto, eran consideradas como objetos dignos de tener una propiedad. Los hombres que estaban alrededor de Jesús en su época, para tentarlo y para tener también alguna salida, le llegaron a preguntar: oye Jesús, ¿y cómo le hacemos? Porque algunos de nosotros queremos ya despedir a nuestra mujer. ¿Cómo le podemos hacer para nosotros tener, ya no esta mujer que quiero, ahora quiero tener esta otra, y después desechar a esta y tener a otra mujer? Mira, yo te invitaría a que lo leas, vea tu Biblia y busca Mateo 19. La respuesta de Jesús es tan magistral, es tan importante, que la respuesta de sus apóstoles a esta otra respuesta de Jesús están tan llenos de otra cosa, tal vez tan confundidos, porque está totalmente en contra de la cultura de aquellos entonces, que dicen ellos: si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Porque los hombres salimos perdiendo, porque los hombres estamos acostumbrados a que las mujeres son menos que nosotros, porque los hombres estamos acostumbrados a que las mujeres son nuestra propiedad, porque los hombres estamos acostumbrados a maltratar a las mujeres. Mejor no conviene casarse. Y luego Pablo, unos años después, les escribe a los cristianos en Éfeso y les confirma esto. Hablándole a las familias, les dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo.
Y algunos de ustedes se van a defender inmediatamente y van a decir, justamente Paco, allí en Efesios dice que la mujer debe de estar sometida a su marido. Sí, pero recuerda que Pablo dice, primero sométanse los unos a los otros. ¿Y sabes qué es lo más pesado de esto? El problema no es que la mujer tenga que someterse a ti. El problema es que Pablo dice que tú no solamente debes someterte también en ciertos sentidos a ella, en el sentido de que tienes que ceder y tienes que soltar la cuerda. El problema más grande es que tú tienes una responsabilidad mayor como hombre, y es amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabes cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Saben, hombres, cómo amó Jesús a los suyos? Entregó su vida por nosotros. Murió por su iglesia. Dio su vida. ¿Puedes emular eso? ¿Puedes llegar a eso? Entonces, no vale la pena gritar, no vale la pena golpear muebles, no vale la pena, no está justificado que golpees la pared, no vale la pena que le pongas un solo dedo encima a esa mujer que ha sido hecha a imagen de Dios, igual que tú, y por quien Jesús también murió. ¿Sabes cómo lo vemos ahora nosotros? Que el matrimonio cristiano es una competencia de sumisión, donde no se trata de, ahora me toca a mí, ya lo hicimos, yo sé que esto se da en los matrimonios, la verdad es que así es, ya fuimos con tu mamá, me toca ir ahora con mi familia, no, ya hicimos lo que te tocaba a ti, ahora tenemos que hacer lo que me toca a mí, ahora, ya elegiste tú el presupuesto, me toca a mí decidir cómo se va a gastar el dinero. ¿Sabes que esto no es así dentro del cristianismo, dentro del modelo de Jesús? Dentro del modelo de Jesús es, no, que seas tú primero en lugar mío. Y que la discusión no sea me toca, sino por favor que sea todo en beneficio para ti. Una competencia de sumisión. Ese es el secreto de las parejas felices. Hemos hablado de eso aquí en la iglesia también. Cuarta cosa, cuarta área, la espiritualidad. ¿Sabes que a veces esto de la espiritualidad nosotros lo determinamos por cómo se ven las personas? ¿Cuál es el porte de las personas? ¿Cuál es la posición de las personas? ¿Cuáles son las palabras de las personas? Si están elegidas, si se viste de tal forma o de algún modo. Mira, este cuarto punto, la espiritualidad está determinada por lo bien que uno ama, no por cuanto se sabe. Así es que si esto lo hacemos una realidad, habrá personas en el modelo de templo que puedan contestar todas las preguntas teológicamente que puedas hacer. Tal vez haya personas que tengan no nada más la licenciatura, la maestría, el doctorado en teología, pero la verdad es que el nuevo movimiento de Jesús, el nuevo modelo de Jesús, no está midiendo la espiritualidad a través de eso. Pablo, quien fue el gran apóstol, quien primero estaba en contra del cristianismo, quien pensaba que era espiritual estando en el judaísmo y persiguiendo cristianos y metiéndolos a la cárcel y maltratándolos y consintiendo en la muerte de cristianos. Cuando se encuentra con Jesús, cuando se vuelve él también cristiano, cuando abraza este nuevo modelo de Jesús y lo entiende, él ahora nos habla del fruto del Espíritu. Allí en Gálatas 5, él nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu. Y está hablando del Espíritu de Dios. ¿Qué puede ser más espiritual que el Espíritu de Dios? ¿Qué puede ser más importante en cuanto a lo espiritual que la misma presencia de Dios? El fruto del Espíritu, él tal vez pudo haber dicho, es astucia, es conocimiento, es comprensión de las cosas más profundas de la fe, es la habilidad de que las personas estén atentas a tus palabras y a tus modos ceremoniales de hacer las cosas. Pero Pablo no dijo eso. Pablo no escribió eso. ¿Sabes cómo lo escribió Pablo? Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, o sea, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, porque recuerda que los Gálatas estaban tratando de volver a los 600 y tantos mandamientos del modelo de templo judío. Él tiene que decirles, mira, si quieres ser espiritual, si quieres medir tu espiritualidad, debes hacer estas cosas, debes medirlo a través del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad. No se trata del conocimiento, no se trata de la pose, no se trata de cómo a lo mejor te vistes, porque hay gente que para parecer más sagrado se viste muy sagrado. No se trata de eso. Puedes ser la persona más religiosa, pero si no tienes amor, si no tienes gozo, si no hay paz en tu corazón, si no tienes paciencia por las demás personas, si no eres amable con las demás personas, si no hay bondad hacia otras personas, si no eres fiable, si no eres humilde y si no te dominas a ti mismo para no lastimar a otras personas, déjame decirte que no eres espiritual. Porque uno de los aspectos más importantes del fruto del Espíritu, del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, estas 9 cosas me encantan porque, mira, no son verticales, no tienen que ver con Dios, son horizontales. Tienen que ver con cómo te desarrollas con las demás personas. No son internas, son externas. Se pueden ver, no son algo que puedas hacer simplemente. ¿Sabes qué implica? Implica un sacrificio, son sacrificiales. ¿Alguien ha hecho algo sacrificial por ti? ¿No ha hecho eso la diferencia? Jesús nos llama a hacerlo de manera sacrificial. Una de las cosas más importantes, además de que son horizontales, de que son externas, de que son sacrificiales, es que también son interculturales. O sea, no importa, porque recuerda que los apóstoles tuvieron que ir por todo el mundo y predicar esto. No importa si estás en China, o si estás en India, o si estás en América, o si estás en África. Estas son cosas que podemos guardar en todas las culturas. Y mi favorito, son antinaturales. Porque lo natural es que no tengas amor por todas las personas. Recuerda que Jesús nos mandó a amar incluso a nuestros enemigos. Eso es antinatural. No es natural que le tengas paciencia a tu hijo adolescente. No es natural que seas amable con las personas que no son amables. No es normal que seas humilde cuando vivimos en un mundo donde el que no sobresale y no aplasta a los demás no sale adelante. Son antinaturales y somos llamados a tener espiritualidad a través de cosas medibles que son sacrificiales. Y la quinta y última de estas áreas, la santidad. ¿Sabes en qué consiste la santidad en el modelo nuevo de Jesús? Consiste en hacerse parte, no en hacerse aparte. Otra vez, consiste en hacerse parte, no en hacerse aparte. Y yo sé que lo tienes en tu mente. ¿No se supone que santo significa apartado? Sí, santo significa eso que está consagrado a Dios y que debería de ser solamente para Dios y que no está manchado por lo impuro. Pero para que veas que esto es una realidad, que lo santo no es sino hacerse parte y no hacerse aparte, te muestro el mejor ejemplo de santidad, que es Dios, que es el Hijo de Dios. Juan, tratando de escribir todo lo que él vivió, todo lo que él observó, todo lo que él aprendió estando con Jesús, tal vez ya siendo anciano, escribió las primeras palabras del Evangelio de Juan. También te invito a que lo leas. Y llegó un momento en el que él dijo, bueno, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. Y ¿sabes qué? Cuando llega el momento en el que tiene que hablar de la humanidad de Jesús, que Dios se hizo uno de nosotros, él elige una palabra importante. Y él dice en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, o sea, puso su tienda entre nosotros. ¿Y por qué usó Juan la palabra carne? Mira, si tú vas a la carnicería, ¿cómo es la carne? ¿No es pegajosa? ¿No es, mientras está cruda, un poquito de asco?
porque no se trata de hacerse aparte, sino de hacerse parte. Jesús se hizo uno de nosotros. Y esto es tan importante porque mira, Jesús constantemente era criticado porque hacía todo lo que parecía que en el Antiguo Testamento era prohibido para estar limpio ceremonialmente. Por ejemplo, tocaba enfermos. Por ejemplo, abrazaba, recibía a los que eran rechazados, como los leprosos o como los publicanos o como los pecadores. Él demostró que ser santo no significa hacerse aparte, sino ser parte y ser parte del cambio. Por eso, en los últimos momentos, cuando Él le entregó esto a los suyos, a la primera iglesia, les dice estas palabras. Él les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Porque esto mismo no era hacerse anacoretas. No era irnos al cerro para no tocar lo mundano, para no poder estar dentro de lo que contamina. No, más bien Él nos manda a las naciones y teníamos que estar en medio de culturas diferentes, en medio de situaciones diferentes, en medio de personas distintas a nosotros, porque lo santo es hacerse parte, no hacerse aparte. Y Jesús termina estas palabras diciendo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hoy el movimiento de Jesús, créeme, está prácticamente en cada rincón de la tierra. Han pasado 2000 años y el movimiento de Jesús sigue vivo. Han pasado 2000 años y estamos transmitiendo en Facebook porque el movimiento de Jesús sigue vivo. El día domingo que nos des la oportunidad de estar aquí, que el pastor Víctor seguramente nos va a dar una predicación excelente, que va a haber maestros que estén atendiendo a tus hijos, que va a haber seguramente aquí algo de snack para poder tener un bocadillo, que va a haber alguien que tendrá preparado este lugar limpio, que va a haber quien haya ensayado para poder cantar juntos. ¿Sabes qué? Todo eso es porque hay que poner las manos en la obra. Y a veces las manos en la obra se ensucian. Y por eso es que la santidad tiene que ver con hacerse parte y no hacerse aparte. Porque el movimiento de Jesús, en el movimiento de Jesús, la gente santa tiene las manos sucias. Tal vez estén ahí un poco manchadas porque cambiaron el pañal de tu hijo. Tal vez estén un poco manchadas porque tuvieron que limpiar algo de jugo derramado. O porque tuvieron que barrer el patio, o porque tuvieron que ensayar una canción. El movimiento de Jesús, la gente santa tiene las manos sucias. De hecho, si lo vemos desde un punto de vista más amplio, lo sucio es lo nuevo santo, porque tú y yo en realidad ni siquiera éramos aceptables dentro del modelo de templo. Pero en Jesús no nada más hemos sido limpiados, sino hemos sido santificados para poder ser parte de este modelo nuevo. Así es que nunca confundas la dotación con la santidad. Hay gente muy dotada, muy inteligente, es más, hasta superdotada, pero eso no significa santidad. La santidad tiene que ver con el hecho de hacerse parte, no de hacerse aparte, porque recuerda que el hombre más santo de la historia murió envuelto en su propia sangre, cargando tus pecados y mis pecados, cargando tu suciedad y mi suciedad. Así es que si algo de estas 5 áreas del nuevo modelo de Jesús, como la estructura, la autoridad, el matrimonio, la espiritualidad o la santidad, necesitas tal vez pararte un momento y reconocer que tienes que cambiarlo, que tienes que modificarlo, que tal vez tienes una mente con el modelo de templo incrustado, tal vez incluso como congregación, como iglesia tendríamos que hacer cambios porque se trata no de nosotros, sino de algo muchísimo más grande. Por eso es que hacemos esta pregunta: ¿qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí?
Recuerda que el cristianismo cambió una vez el mundo. Y si soltamos el modelo de templo, seguramente Dios podrá volver a cambiarlo a través de nosotros, a través de este modelo nuevo. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos dé el valor de poder hacer algo con esto que hoy hemos aprendido? Padre, te agradecemos infinitamente porque tú nos enseñas, porque tú nos instruyes, porque tú nos dejaste estos escritos que hoy llamamos la Biblia y que sin duda es tu palabra, sin duda tú los preservaste con el fin de poder mostrarnos la pureza de tu movimiento, de tu modelo. Y queremos rogarte, Señor, que de todas estas ocasiones en las que hemos podido aprender de este nuevo modelo de Jesús, que tú permitas que podamos atesorarlos no solamente en la mente, sino en nuestros corazones, y que podamos hacer algo al respecto. Danos el valor, Dios, de poder cambiar lo que tengamos que cambiar. Si somos cristianos, Dios, debemos mostrar a tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Y si hay alguien, Dios, que a lo mejor está escuchando por primera vez un mensaje como este, Dios, que puedan observar en nosotros el modelo de Jesús, no un modelo religioso, sino lo que realmente tu Hijo Jesús quiso y vino a hacer en este mundo. Ayúdanos a mostrarlo, ayúdanos a modelarlo para poder conectar contigo como lo hacemos, para que ellos conecten contigo de alguna manera. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.